Hola, bienvenidos de nuevo al canal. Antes de empezar, quiero recordarte algo muy importante. Esto no es una recomendación ni de compra ni de venta de acciones. La información que comparto en este vídeo es únicamente con fines educativos y de análisis. Cada inversor tiene un perfil diferente, un horizonte distinto y una tolerancia al riesgo propia. Por lo tanto, cualquier decisión financiera debe tomarse bajo tu propio criterio o con asesoramiento profesional. Hoy vamos a analizar en profundidad qué está pasando con las acciones de Amazon, ticker AMZN, después de la publicación de sus resultados del cuarto trimestre del año pasado. Veremos qué números presentó la compañía, por qué el mercado reaccionó con una caída tan fuerte, qué noticias han impactado el precio en las últimas 2 semanas y, lo más importante, cuáles podrían ser los catalizadores que impulsen una recuperación en el futuro. Porque cuando una empresa del tamaño de Amazon se desploma, no es ruido, es una señal. Y entender esa señal puede marcar la diferencia entre reaccionar con miedo o actuar con información. Empecemos con los resultados del cuarto trimestre del año pasado. Amazon presentó cifras que en apariencia fueron sólidas. Los ingresos crecieron aproximadamente un 14% interanual, mostrando que el negocio principal de comercio electrónico sigue fuerte y que la compañía mantiene su capacidad de generar ventas incluso en un entorno macroeconómico bastante exigente. Además, Amazon Web Services volvió a acelerar su crecimiento alcanzando alrededor de 24%, lo que representa su mejor ritmo en varios trimestres. Este dato es clave porque AWS es el motor de rentabilidad más importante dentro del grupo. Sin embargo, a pesar de esos números positivos en ingresos, el beneficio por acción quedó ligeramente por debajo de lo que esperaba Wall Street. En un mercado que exige perfección a las grandes tecnológicas, un pequeño fallo puede costar caro. Pero el verdadero detonante de la caída no fue solo el beneficio por acción, fue el anuncio que acompañó los resultados. Amazon planea invertir hasta $200 mil millones en gasto de capital para este año. Sí, 200 mil millones. Una cifra enorme incluso para una empresa del tamaño de Amazon. Este gasto está enfocado principalmente en infraestructura tecnológica, expansión de centros de datos, desarrollo de chips propios y fortalecimiento de su posición en inteligencia artificial. Desde una perspectiva estratégica tiene sentido. Amazon quiere consolidar su liderazgo en la nube y en IA, pero desde el punto de vista del mercado a corto plazo, esa cifra encendió las alarmas. ¿Por qué? Porque más gasto significa menos flujo de caja libre en el presente. Y aquí entramos en el segundo punto clave, el flujo de caja libre. Durante el año pasado, el free cash flow de Amazon se redujo de manera muy significativa, con una caída cercana a los 70% interanual. Aunque la empresa sigue generando mucho efectivo, la magnitud del descenso preocupa a los inversores que priorizan la disciplina en la asignación de capital. El flujo de caja libre es fundamental porque representa el dinero que realmente queda después de invertir en crecimiento. Es lo que puede destinarse a recompras de acciones, reducción de deuda o simplemente a fortalecer el balance. Cuando este indicador se deteriora, el mercado se vuelve más exigente. Entonces tenemos una combinación delicada, resultados buenos pero no perfectos y un plan de inversión masivo que presiona el flujo de caja. El resultado fue claro, la acción cayó con fuerza tras el reporte. Ahora bien, no todo se explica por el trimestre. En las últimas 2 semanas hubo noticias adicionales que también influyeron en la cotización. Una de las más importantes fue el anuncio de una inversión estratégica de aproximadamente $50 mil millones relacionada con OpenAI. El acuerdo posiciona a AWS como proveedor clave de infraestructura para cargas de trabajo de inteligencia artificial y desarrollo de modelos avanzados. Desde una perspectiva de largo plazo, esto podría ser extremadamente positivo. Si Amazon Web Services se consolida como la columna vertebral de aplicaciones generativas y soluciones de IA empresarial, el potencial de crecimiento es enorme. Sin embargo, nuevamente el mercado reaccionó con cautela. Más inversión, más gasto, más presión en el corto plazo. Además, el entorno general del sector tecnológico ha estado volátil. Las compañías con altos niveles de inversión en inteligencia artificial han experimentado movimientos bruscos, especialmente cuando el mercado percibe que el retorno de esas inversiones puede tardar en materializarse. Aquí surge una pregunta clave.
¿Está el mercado castigando a Amazon por ser demasiado ambiciosa? Porque si lo miramos estratégicamente, Amazon está apostando fuerte por el futuro. Está invirtiendo en infraestructura, en chips propios, en centros de datos, en inteligencia artificial y en expansión de AWS. Está construyendo capacidad para capturar demanda futura. Pero el mercado, especialmente en momentos de incertidumbre macroeconómica, suele priorizar la rentabilidad inmediata sobre la visión a largo plazo. Algunos analistas mantienen una visión positiva. Argumentan que AWS todavía tiene espacio para expandir márgenes y que la demanda de servicios en la nube sigue sólida, especialmente impulsada por proyectos de inteligencia artificial empresarial. También señalan que Amazon históricamente ha invertido agresivamente antes de grandes ciclos de crecimiento. Si volvemos en los años 2007 y 2008, exactamente ha pasado lo mismo. Ahora hablemos de los posibles catalizadores que podrían impulsar una recuperación en el precio de la acción. El primero y más importante es AWS. Si este segmento mantiene un crecimiento fuerte y demuestra que las inversiones en infraestructura comienzan a traducirse en mayores ingresos y márgenes operativos, el mercado podría cambiar rápidamente su percepción. El segundo catalizador es la monetización real de la inteligencia artificial. Si las asociaciones estratégicas como la relacionada con OpenAI generan contratos relevantes, adopción empresarial masiva y nuevas fuentes de ingresos, la narrativa pasará de gasto excesivo a inversión visionaria seguramente. El tercer factor es el flujo de caja libre. Si en próximos trimestres Amazon logra estabilizar o mejorar este indicador, incluso manteniendo un nivel alto de inversión, eso enviaría una señal muy potente de eficiencia operativa. También debemos considerar el entorno macroeconómico. Si el mercado tecnológico en general mejora, si hay expectativas de recortes de tasas o un repunte en el Nasdaq, Amazon podría beneficiarse como parte de un movimiento sectorial más amplio. Por supuesto, también existen riesgos. El principal es que el retorno sobre estas enormes inversiones tarde más de lo esperado. Otro riesgo es la competencia, tanto en comercio electrónico como en la nube. Y no podemos olvidar que el sentimiento del mercado puede mantenerse negativo durante más tiempo de que muchos inversores se anticipan. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que Amazon no enfrenta un problema estructural evidente en su negocio principal. Sus ingresos crecen, AWS acelera, el comercio electrónico sigue generando volumen. El problema es más bien una cuestión de percepción, timing y asignación de capital en el corto plazo. El mercado está penalizando la reducción del flujo de caja y el aumento del gasto, lo que es bastante normal. Pero al mismo tiempo, esas mismas inversiones podrían ser la base del próximo ciclo de crecimiento. Aquí es donde cada inversor debe hacerse una pregunta personal. ¿Estoy invirtiendo con el horizonte de meses o de años? Porque la respuesta cambia completamente la interpretación de esta caída. Si tu horizonte es corto, la volatilidad puede ser incómoda. Si tu horizonte es largo, tal vez lo que estamos viendo sea una fase típica de transición entre inversión agresiva y futura expansión. En resumen, Amazon cayó después de Q4 2025 principalmente por tres razones. Un ligero incumplimiento de expectativas en beneficios, un plan de gasto de capital del 200 mil millones que sorprendió al mercado y una fuerte caída en el flujo de caja libre. A eso se suman noticias recientes de grandes inversiones en inteligencia artificial que, aunque estratégicamente sólidas, aumentan la presión en el corto plazo. Por el lado positivo, AWS sigue fuerte. La empresa mantiene el liderazgo en múltiples sectores y los posibles catalizadores de recuperación están claramente identificados. La gran incógnita no es si Amazon sigue siendo una empresa poderosa. Lo es, y todo el mundo lo sabe. La incógnita es cuándo el mercado volverá a premiar su visión de largo plazo en el lugar de castigar su gasto presente. Y como siempre te digo en este canal, la clave no está en reaccionar a los titulares, sino entender los fundamentos detrás de los movimientos. Si te ha gustado este análisis profundo sobre Amazon y quieres más contenido así sobre acciones, resultados trimestrales y oportunidades en el mercado, suscríbete a Simple Finanzas y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos. Gracias por estar aquí y no olvides, mantén la curiosidad y mantente sobre todo informado.